Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a Choque con la Cruz. Estoy muy contenta de que hoy me acompañe el pastor Evaristo Cava de la iglesia Manantial de Bendición en Haines City, Florida. Un gran hombre del Señor que tuve el privilegio de conocer cuando llegué a Florida, así que le damos la bienvenida. Pastor Cava, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Para mí es un honor poder ser parte de este podcast tuyo. Dios te bendiga. Amén. Como ustedes saben, ¿verdad? Que entonan y nos escuchan, nosotros en este podcast sacamos y nos dedicamos a compartir testimonios y hoy queremos, ¿verdad? Que el pastor Evaristo comparta con nosotros cómo fue que él conoció a Jesús. Pastor, ¿cuánto tiempo lleva en el Evangelio? Yo nací en el Evangelio de familias pioneros pentecostales en el pueblo de Ajuntas, para allá para principios del siglo anterior. Llegó a Puerto Rico por primera vez el pentecostalismo en la ciudad del sur de Puerto Rico, en Ponce. Y una vez que se establece la iglesia pentecostal en el sur de Puerto Rico, muchas de las personas salían a evangelizar al pueblo que estaba en las montañas, a Juntas, y allí pues la gente iba y daba servicios en la plaza pública, y allí mi papá, que trabajaba como negociante en la plaza pública, conoció por primera vez al Señor, y mi papá se convirtió, mis tíos, mi familia. La familia Cava fueron los pioneros, las primeras familias en Ajuntas de convertirse. Yo nací en un hogar cristiano y estuve de toda mi niñez. Los juegos míos eran debajo de las bancas de la iglesia, hasta que más adelante pues abandoné la iglesia por errores que uno comete. Y en ese entonces, ya que, ¿verdad? Usted dice que se apartó. ¿Quién era entonces Evaristo Cava antes de entregarle su vida a Cristo? Ah, pues la vida, pues a veces uno no entiende, pero fuera de los caminos del Señor es un caos, son decisiones malas, una detrás de la otra. Y a los 13, 14 años salí de la iglesia y entré en un mundo que no conocía. Mis padres nos criaron en la iglesia. Para nosotros el mundo funcionaba de una manera. Cuando nos aportamos, pues verdaderamente no habían límites en lo que uno hacía, y llegó el momento donde terminé en la droga y estuve por muchos años atrapado en el vicio de la heroína. Y mi testimonio para salir de la heroína fue un testimonio de eso, que solamente Dios rescata a uno. Dios va al lugar donde uno está y lo rescata, y cumple los propósitos que Él tiene para uno. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Que estuviste apartado y estuviste en los vicios, ¿cómo entonces fue que encontraste a Jesús en ese camino? Sí, la historia es muy larga. 18 años fuera de los caminos del Señor, pues son largos. Entré en el vicio de la droga usando heroína, marihuana y todas las drogas que habían en aquel tiempo. Y fueron momentos bien difíciles, hasta que tuve una experiencia de esas bien traumatizante, estando en la ciudad de Ponce, en el caserío La Xavier, uno de los residenciales públicos de la ciudad. Allí cogí una sobredosis de droga, y podía ver mi alma descendiendo por un túnel oscuro, no se veía nada. Simplemente sabía en mi mente que al final de ese túnel me iba a encontrar en el infierno. Y el terror que sentía era algo horrible, porque uno conoce del Señor, uno tiene el temor de Dios, pero mientras bajaba por ese túnel, oía así a lo lejos, una voz de alguien que decía: diablo, suéltalo, este es un hijo de promesa, este es un hijo de pastor. Y en ese mismo instante yo pude sentir una mano que entró en el túnel
y tomó mi alma y la sacó del túnel y la puso sobre mi cuerpo. Y allí desperté en las escaleras de un caserío, en unas condiciones de una sobredosis enorme. Y cuando miré a mi lado había una anciana que había salido de un apartamento y estaba orando por mí. Cómo el Espíritu le revela a ella que yo iba a ser pastor, que yo era un hijo de promesas. Yo nunca he podido entender, solamente sé que Dios me estaba dando una oportunidad. Y ahí fue, yo diría, como el comienzo de empezar a dejar la heroína, porque cada vez que usaba heroína sentía miedo de volver a coger una sobredosis. Y de ahí la historia comenzó a desarrollarse, donde sentí tanto miedo cada vez que usaba heroína, que por fin decidí un día dejar la heroína completamente. Seguí usando otras drogas, pero no heroína. Y en medio de ese caos, un amigo, cual aprecio mucho, Pascualito, me ayudó a entrar a la universidad. Estuve 4 años limpios sin usar ningún tipo de droga. Cogí mi bachillerato en ciencia, con el major en medicina, en premédica. Y de ahí, cuando terminé mis estudios, que iba para la universidad a continuar mi doctorado en medicina, ahí volví nuevamente a caer en el vicio de la droga. Nuevamente me arrastré otra vez en la heroína. Para ese tiempo mi papá pues se dio de cuenta que yo había vuelto otra vez a los mismos vicios. Y me dijo, una tarde me dijo, nene, ¿por qué no te vas a Boston y pasas este verano allá en Boston, trabajas y por lo menos cuando regreses tienes dinero para continuar tus estudios? La cuestión fue que 2 horas después me tenía un pasaje en la mano para que saliera. Y lo traumático que, digo traumático porque es que cuando Dios interviene de una manera increíble. Esa tarde salí con un montón de amigos míos a usar heroína y resulta que la persona que usó la jeringuilla después que yo tenía SIDA. Y los 17 amigos míos que se inyectaron después de mí, todos murieron de SIDA. Yo me salvé porque Dios intervino en ese asunto. Y al otro día pues salí para Boston y nunca más he regresado a vivir a Puerto Rico. En Boston la historia pues continuó. Ahí fue donde conocí a mi esposa. Ya cuando estaba casado con ella, pues uno empieza a ver ya la vida un poquito más diferente, cuidado con la nena que teníamos. Y en resumidas cuentas, pues fui abandonando la droga, pero entonces la empecé a sustituir por el alcohol y entonces terminé alcoholizado. Y dentro de ese caos, porque una persona alcohólica comete errores peores que los de un drogadicto, es el mismo pecado, es las mismas ataduras. En resumidas cuentas, en una ocasión mi esposa me dijo, ¿por qué no nos movemos a Florida? Y para mí era como una puerta nueva, lo mismo que para mi esposa. Tratar de empezar de nuevo. El problema es que si tú no tienes a Dios, no importa cuántas veces trates de empezar de nuevo, si Dios no es parte de la ecuación, pues nunca vas a hacer los cambios necesarios. Me mudé para Florida y en Florida pues tenía que trabajar segundo turno, llegaba a la casa muy tarde y entonces mi hermana mayor que vivía en Florida, en Kissimmee, invitaba a mi esposa a la iglesia. Y si yo no lo sabía, pero ella estaba yendo a la iglesia. En resumidas cuentas, Dios bregó con mi vida y como 4 o 5 años después de estar viviendo en la Florida, Dios empezó a trabajar conmigo y ahí entra la segunda
fase de lo que es mi testimonio para regresar a los pies del Señor. Todo esto pasó en 18 años, desde que tuviste los 13 que te alejaste hasta que comenzaste en Florida, y ahí comienza la etapa de volver a los caminos como tal. Sí, ahí comienza yo diría mi segunda etapa de cómo Dios trabajó conmigo. En primer lugar, me sacó de Puerto Rico, de todas las raíces de lo que era mi niñez, mi familia. Estuve 8 años sin conectarme con mi familia, sin llamarlos, sin hablar con nadie. En otras palabras, Dios me desconectó completamente de Puerto Rico antes de empezar a trabajar conmigo. En Florida, Dios empieza a trabajar con mi esposa yendo a la iglesia. Los diferentes pastores me visitaban, me orientaban. Mi hermana, que era mi hermana mayor, que vivía en Florida, me daba consejos, me invitaba a la iglesia, pero todavía no había una decisión hasta que Dios brega a veces por senderos misteriosos que a veces uno no entiende. Y un fin de semana me fui con un amigo a su casa, estábamos jugando baloncesto y me rompí una rodilla completamente. Y tuve que operarme de emergencia y estuve 2 meses en mi casa sin poder moverme con un brace en la pierna. Estaba solo todo el tiempo. Mi esposa salía a trabajar, la nena la cuidaba mi cuñada. En otras palabras, yo siempre estaba solo en la casa. Y ahí llegaron los testigos de Jehová a hablarme de Jesús. Mi testimonio a veces bien radical. Y entonces yo le pedí una Biblia a mi hermana para yo leer la Biblia y poder discutir con los testigos de Jehová. Una cosa no tiene ni lógica. Pero después que ellos no pudieron convencerme, dejaron de visitarme, pero yo me quedé con la costumbre de leer la Biblia semanal. Y entonces, por un año completo, yo salía del trabajo, compraba marihuana, compraba cerveza todos los días y me iba detrás de la casa en una hamaca a beber y a leer la Biblia. Y si me das cuenta, leí la Biblia completa, de Génesis hasta el Apocalipsis, completa. Después que la terminé, Dios entonces brega con mi vida. Y la manera como Dios me llama es de una manera casi, yo diría que es increíble. En una ocasión tuve una discusión con mi esposa y estaba tan metido dentro del alcohol que cogí una credit card y se la di y le dice: desaparécete de mi vida, yo no te necesito. Ella, pues, una muchacha joven con una niña apenas de 2 años y algo, se acostó, empezó a llorar. Y yo simplemente me bañé, me acosté al lado de ella como si no hubiese pasado nada. Y en ese momento, por primera vez, oigo la voz de Dios. Y cuando tú oyes la voz de Dios, no la puedes comparar con nada. Sabe que es Dios que te está hablando. Y la voz de Dios me dijo: mañana a estas horas no tendrás las 2 cosas que tú más amas, a tu esposa ni a tu niña. Y en ese momento yo sentí que mi corazón como que se viró al revés. Y sentí ese miedo de perder a mi esposa y perder a mi hija. Y ahí eso fue como el inicio del regreso a casa, porque pasaron unos cuantos días y el sábado había una pelea de boxeo y yo invité a todos mis amigos. Lo que había era un party en la casa y por alguna razón todavía yo no encuentro lógica, que yo le dije a todos mis amigos: vengan el próximo sábado que vamos a dar un servicio aquí. Y todos se echaron a reír. Era como el chiste de la noche. ¿A quién se le ocurre decir eso en medio de borracho y arrebatado? Resumidas cuentas, pasó esa semana y el siguiente sábado yo estoy en casa de mi cuñado. Estaba bebiendo todo el día, tenían una fiesta ya.
y a las 8 en punto, exactamente lo que yo había dicho la semana anterior, en esa hora, a las 8 en punto de la noche, volví a oír la voz de Dios que me había hablado unos cuantos días atrás en la cama. Y la voz de Dios me dijo, son las 8, tú tienes una cita conmigo. Wow. Yo miré hacia atrás a ver si había alguien. No había nada, no había nadie. Se me cayó el cigarrillo de la mano, se me cayó la cerveza. Cuando traté de levantarme empecé a ver demonios que salían de mí, pero no estoy hablando uno ni dos, eran miles y miles, legiones Wow. dentro de mí que salían de mí. El problema era que querían regresar a tomar mi cuerpo y sentí el mismo miedo que cuando cogí la sobredosis, que caí en el túnel. Sentí el mismo pánico, el mismo sentimiento de terror. Y de ahí salí corriendo como 2 cuadras hasta mi casa. Caí de rodillas, ni las luces prendí. Simplemente caí de rodillas, levanté el teléfono. Para aquel tiempo no habían celulares, era el teléfono de casa. Cogí el teléfono, llamé a mi hermano que era pastor y me convertí allí, empecé a llorar. En ese mismo momento yo recibí el Espíritu Santo, yo hablé en lengua, en unas condiciones que normalmente en la iglesia tú le tienes que decir a la gente, tienes que coger discipulado, simplemente Dios me bautizó en esas mismas condiciones. Media hora después, cuando mi hermana mayor llega a casa a orar por mí, ella me vio y ella no creía lo que me estaba pasando. Lo único que yo podía hacer era coger por toda la casa, porque no sabía lo que era tener la presencia de Dios en el Espíritu Santo. Y lo único que le decía, you don't know what's happening to me. Tú no sabes lo que me está pasando. Simplemente sé que ese día nací de nuevo. Ese fue el día donde verdaderamente Dios bregó conmigo. Se me quitó la borrachera, se me quitó todo. Resumidas cuentas, fue como el comienzo de mi segunda etapa de mi vida en el Evangelio. Amén. Y pastor, ¿hace cuántos años sucedió eso? Eso fue un 17 de octubre del año de 1992. Esa fue la noche que marcó mi vida para siempre. Para aquel tiempo yo tenía el pelo bien largo, pero estoy hablando a mitad de la espalda. Siempre tenía un bigote de esos bien largos, tipo Chinese Fu Manchu. Tenía pantalla, aretes. No es la persona que tú llegaste a conocer ya como pastor. Era completamente bien flaco, una persona que estaba en el vicio del alcohol. Al otro día le dije a mi cuñado que me recorté este estilo de recorte que uso ahora. Me quité la pantalla, me afeité, me corté el bigote. Cuando mi esposa me vio salir del cuarto, me dijo, Junior, ¿qué tú hiciste? Porque ella ni me conocía. Lo único yo me acuerdo que yo le dije a ella, el hombre que tú conocías murió anoche. Hoy tienes un hombre nuevo. Escogí mi nena. Y lo lindo es que salí del cuarto con una corbata puesta, que ella nunca en mi vida me había visto con una corbata puesta. Cogí mi niña y me fui para la iglesia. Y allí, la prédica del pastor, yo no sé ni lo que dijo, ni me acuerdo, yo solamente sé que estuve 2 horas llorando sin saber por qué. Al final simplemente fui y entregué mi corazón a Jesús. En menos de 24 horas ya yo había entregado mi corazón a Jesús 3 veces. De ahí comenzó mi vida de regreso a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para aquellos, ¿verdad?, que nos escuchan, es bueno que puedan entender lo maravilloso que es tener un encuentro real con Jesús. Es algo que realmente te cambia. Las personas que hemos tenido aquí, ¿verdad?, siempre nos comparten cómo
ese encuentro genuino con Dios, con esa presencia, no los deja igual. Y el motivo por el que hacemos, ¿verdad?, estos testimonios es para que ustedes le den una oportunidad. Si ustedes han escuchado de Jesús, si ustedes han ido a una iglesia, pero no han tenido un encuentro, que se animen y se motiven a abrirle la puerta a lo que es el Padre y el Espíritu Santo y dejar que Él obre en su vida para que vean cómo realmente uno puede convertirse en alguien que nunca pensó ser. Realmente, ¿verdad? El Señor puede darnos un cambio de identidad y puede romper con todas esas ataduras que uno carga que a veces piensa que son imposibles de romper. Pastor, en todo este tiempo, ¿qué usted piensa que es lo que le ha mantenido en el camino? Creo que lo que me ha mantenido en el camino, siempre creyéndole a Dios, es la fidelidad y la honra. Mientras tú le eres fiel a Dios, Él siempre va a honrar tu vida o tu ministerio. Desde ese momento que, que me reconcilié con el Señor, mi deseo era que mi esposa me acompañara a la iglesia. Y Dios pues trabajó con ella de una manera igualito de misterioso que trabajó conmigo, trabajó con ella. En una ocasión ella tuvo un sueño y por 2 o 3 días yo la vi a ella como preocupada y cada rato le preguntaba, ¿estás bien? ¿Estás bien? Hasta que en un momento empezó a llorar y empezó a contarme el sueño. Ella dice que estaba en la cama y bajó un ángel y la tomó, sacó su alma del cuerpo y la llevó al cielo. Le enseñó el cielo completamente como está descrito en la Biblia: calles de oro, mar de cristal, los ángeles, el trono, las mansiones. Ella visitó el cielo completamente y antes de regresar para atrás, el ángel que andaba con ella le dijo: si tú quieres disfrutar de esto en el futuro, tienes que bajar allá abajo y acompañar a tu esposo en su vida ministerial. Y cuando ella me explica todo lo que vio en el cielo, ya yo conocía la Biblia, yo sabía de la ciudad celestial. Ella no, ella nunca había leído la Biblia. Simplemente abrimos el Apocalipsis y según yo le estaba leyendo de cómo es la ciudad celestial en Apocalipsis 20, 21, las maravillas de lo que es la ciudad celestial, ella empezó a llorar porque verdaderamente ella lo vivió y estuvo allí. Ese fin de semana ella se convirtió y ahí comenzó nuestra carrera ministerial verdaderamente en el ministerio, levantando iglesias y trabajando full time en todo lo que era posible en el reino. Qué hermoso ver cómo el Señor cambia la vida de una persona. Pastor, para aquellas personas que nos escuchan y que van a ver quizás este video después, ¿qué usted le aconsejaría a esas personas que quizás están dudando, están pasando por un momento difícil, pero no se atreven a rendirle la vida a Cristo? Creo que lo más que yo podría aconsejarle a una persona es confiar en Jesús, es dar el primer paso. Una de las cosas que a mí siempre me ataban en tomar esa decisión, en qué dirá la gente, qué dirá mi familia, si mi esposa acepta mi decisión o el esposo él acepta la decisión. Mientras uno esté pensando en las demás personas, nunca uno va a tomar una decisión personal. Muchas veces pensamos que cuando venir a los caminos del Señor hay que dejar muchas cosas. Yo simplemente no dejé nada. Lo único que dejé atrás fue el mundo. El resto es una vivencia diaria de una relación con Jesús a través del Espíritu Santo. Él te va a moldear, Él te va a cambiar a la manera que Él quiera, como Él quiera. En mi caso, especial, y no es que Dios bregue con todo el mundo de la misma manera. Dios va a bregar con otras personas. Conmigo, por alguna razón, Dios tenía un llamado. Y apenas recién convertido, 6 meses después, nosotros comenzamos una iglesia. Yo no sabía predicar, yo no sabía pastorear. Simplemente había un hambre profunda de compartir con el mundo la experiencia que yo había vivido. Y empecé a contarle a los demás cómo Dios había trabajado con mi vida.
y la situación era que la gente se convertía. Y cuando abrí mis ojos, mi casa era una iglesia, a tal punto que entonces tuve que llamar al concilio, a Asamblea de Dios, y ellos pusieron un pastor. La iglesia todavía existe desde 1993 hacia acá. Obviamente el Señor lo sacó de la droga, del alcohol, le dio esa oportunidad, ¿verdad? De tener ese encuentro tan maravilloso así, de escuchar su voz y ver cómo esas legiones salían de usted. Y luego comenzar el ministerio. Entre todas estas vivencias que usted ha tenido en su caminar, ¿qué usted puede decir quizás que ha sido como lo más impactante o el cambio más grande que pudo notar? Sí, el cambio que Jesús produce es enorme en la vida de una persona y todo el entorno de uno empieza a cambiar por lo que uno camina, por lo que uno carga. En el caso de mi esposa, ella era la primera, la única, toda su familia era católica. Y el testimonio de ella fue impactado, que impactó a todas sus hermanas, a todos sus hermanos. Su hermana murió de cáncer, se fue para el cielo, salva a su papá, su mamá, su otro hermano. Es un impacto poderoso porque cuando la gente ve el cambio que se ha producido en la vida de uno, ellos se preguntan, ¿qué pasó aquí? Y ahí es nuestra oportunidad de poder compartir el testimonio. No hay nada más efectivo que para poder evangelizar que el testimonio. Alguien me puede refutar, me puede discutir la Biblia, la historia, lo que sea, pero nadie puede cuestionar mi testimonio. Es lo que yo viví, es mi experiencia con Dios. Por eso yo comparto siempre mi testimonio mientras yo pueda con las demás personas. Amén. Pues le quiero dar las gracias, pastor, por acompañarnos nuevamente. Esperamos, ¿verdad?, todos aquellos que estén escuchando esto, que se den la oportunidad. Si quieren escribirnos, puede hacerlo en choqueconlacruz.com o nos puede enviar un mensaje por Facebook en Choque con la Cruz. Si desea que alguien ore con usted, estamos aquí para eso. Y antes de terminar, quisiera pedirle al pastor Cava si pudiera hacer una oración, quizás para aquella persona que está escuchándonos que desea entregar su vida a Cristo. Amén. Si no estás oyendo y deseas tomar la decisión importante de aceptar a Jesús en tu corazón, te pido que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado. Solo te pido, Señor amado, que yo pueda reconocer que Jesús es mi Señor y mi Salvador desde este momento en adelante. Señor, yo solo no puedo. Pon el Espíritu Santo sobre mí que me ayude a conocerte mejor y sobre todo pon mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ese lugar. Si has tomado esa decisión, busca una iglesia que predique la sana doctrina, busca un pastor, busca un mentor, alguien que te ayude a crecer en tu vida espiritual. Eterno Dios y Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos. Te damos gloria y honra, Señor amado. Cada persona que pueda oír este testimonio, su vida pueda ser impactada de tal manera, Señor amado, que produzca cambios en su vida, cambios permanentes, cambios de vida eterna, Señor. Y el tiempo y el propósito tuyo será cumplido en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuevamente le damos las gracias y a aquellos que nos escuchan, nos vemos y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Dios le bendiga y si viene por Florida, estamos aquí para recibirlo. Iglesia Manantial de Bendición. En Haines City, las 704. McLeod. Así que búsquenlo. ¿Servicio, pastor? ¿Cuál es su servicio? Son los domingos a las 9, a las 11 y a las 6:30 de la tarde. Martes, estudio bíblico. Jueves, estudio evangelístico. Y viernes de jóvenes. Dios me les bendiga. Amén.